Pude ver en su mayoría el primer tiempo, el segundo lo vi espaciado y después ya en casa sabiendo el resultado, pero hablaba de eso, ¿no? Los comentarios tanto de Mariano Clos como de Dieguito Latorre eran que el Arsenal llevaba el volumen de juego en el primer tiempo y los contragolpes del Real Madrid eran los hirientes, ¿no? Porque tenían más tiempo, más espacio y podían hacer más daño. Yo creo que si Mbappé mete esa jugada, el partido tomaba otro tinte, porque se veía un Arsenal. Porque ese fue un mano a mano con David Raya. Sí, bien, pero bien. Y después hay otra jugada que no me acuerdo quién es el central, que cierra y se cae y queda entre Mbappé y Rodrigo, que termina siendo offside de Mbappé, ¿no? Pero ya cuando ves lo que hablaba Manuel, ¿no? La zona Madrid, que cuando el equipo rival, aún siendo superior, ves que el Real Madrid te llega profundo y te puede hacer daño, entonces ahí empieza a haber esa duda, ¿no? Empiezan a haber esos errores no forzados, como se dice en el tenis, y después el segundo tiempo fue el mismo partido, solo que con la portería de Arsenal y las urgencias del Real Madrid, que realmente defienden muy mal. Ayer la figura fue Courtois, claramente. Sin él no sé qué hubiese pasado. Estando Lunin, estando el otro chico Fran González, podía haber sido una goleada probablemente histórica, pero estando el portero belga da otra seguridad, aunque el equipo defiende muy mal, porque le patearon varias veces de cerca, y no solo le pateaban, sino que el equipo inglés también quedaba libre para los rebotes, también para un contrarremate. Y en esa zona defensiva que usted habla, profe, de cómo estaba defendiendo el Real Madrid ante los Gunners, Nicolás Hover, que es el técnico del Arsenal, en el tanto de Declan Rice, le indica cómo tiene que pasar sobre la barrera, sobre esos 4 hombres que había puesto Courtois, que definitivamente los había colocado mal, profe, y es donde se observa cabal que hace la rosca, y es donde acierta Rice y hace ese golazo. Pero sí, es la manera de defender también, de cómo la posición de un portero, cómo te ubica tu defensa, te puede generar esta situación. Y eso lo dijo no sé si vieron la entrevista de Courtois. Después dice, yo hago el error en el primer gol porque coloco mal la barrera. Más allá de eso, tenés que tener un tacto para pegarle hacia el balón. Increíble. El Arsenal no hacía un gol de tiro libre desde el 2021. Bueno, y Declan Rice en su carrera había hecho un gol de tiro libre, y hace 2. O sea, tenía 246 partidos jugados y ayer mete dos tantos. Que no le va a quitar ningún mérito a los que hizo ayer, pero ahí te das cuenta de... Cuando es tu noche, ¿no? Exacto. Y la manera que los hace. Incluso Declan Rice decía en una entrevista ayer con Titi Henry en CBS que el mismo Bukayo Saka le había dicho, ya te diste cuenta cómo está la barrera, y le dijo, pegale como le está dando en los entrenamientos, que le vas a hacer. Entonces, él explica, que dice Bukayo, le dice, pegale fuerte y por afuera. Sí. Y aparte también lo que vos mencionabas, que el encargado a balón parado del Arsenal, el Arsenal sí, a balón parado en tiros de esquina ha hecho, no sé, 20 y pico de goles en lo que va del torneo. A balón parado pero el tiro libre para mí es diferente. Sí, porque la jugada a balón parado es lógico, buscas de cabeza, incluso te dabas cuenta a la hora del córner que todos se quedaban hacia un costado, como al segundo palo, no sé si te diste cuenta, se quedaban formados y ahí se desperdigaban como que fuera una dinamita, ¿no? Todos salían y sabían la posición en la que tenían que estar. Eso se ve que son los trabajos a balón parado, pero más allá de eso, yo concuerdo. Fíjate que siempre nos centramos en hablar en lo que falló el Madrid, pero no en lo que acertó el Arsenal. No, el Arsenal fue el que llevó a pesar de que tenía bajas también. Sí, no, fue el que llevó el peso del partido, claramente. Sí, bueno, en la defensa tenía 2 bajas importantísimas. Ayer vimos a Mikel Merino en una posición diferente, llegando casi como 9. Bukayo Saka, y sabían, ¿no? Por eso inclinaron el juego, el ataque por el sector derecho del Arsenal, que era el izquierdo. Alaba no está bien. No. Y Saka está muy bien. Sí, es muy rápido. De hecho, hay 2 jugadas que pasa saludando la pelota en medio, te das cuenta. Una le alcanza a sacar Courtois y la otra pasa por toda el área chica y nadie llega a cerrar. Courtois tiene que intervenir 3 ocasiones de manera estratosférica en el no sé cómo mencionarte. En el área chica es un gato, es que es muy difícil, parece que el arco se hace pequeño cuando tenés de frente a
a Courtois, y las reacciones que tiene para un tipo de su estatura es muy ágil y es muy fuerte también, porque hay unos golpeos que te doblan la mano, y vos lo sabes, el arquero, el antebrazo tiene que tenerlo fuertísimo, y te das cuenta las reacciones que tiene, y aparte de esa, otra que saca en la línea Lava, saca otra en la línea Bellingham. Sí. Hay otra que no me había fijado también, que es un cabezazo que el mismo jugador, Mikel Merino, creo que es el que saca la pelota de su compañero. Ayer debatíamos también en el grupo el tema del penal. Es que si te das cuenta, en ocasiones, en sensaciones, en propuesta, el Arsenal fue más. Pero yo ayer veía de todo tipo de comentarios, desde el chiringuito, que sabes que lleva show y exageración, hasta otros más aterrizados, ¿no? Y el Real Madrid no anda bien. Sí, el Real Madrid, los partidos que ha ganado muchos son al final vos decís no me importa, porque ese es el Madrid. El Madrid no es que te va a gustar cómo gana, pero como estamos acostumbrados a ver al Madrid, no está bien. Ves un Vinicius que no está bien. Ayer Rodrigo no existió, Bellingham pasa desapercibido, Mbappé sigue siendo ese referente, el único. Y algo que sí coincidía, que lo vi en dos lugares, y yo lo comentaba ayer viendo el partido, le digo, mira, te están metiendo un baile, te están metiendo 3-0, pero no ves a nadie que agarre la batuta, Emiliano, Diana, de decir, hey, muchachos, arriba, no hay rebeldía. Vamos, no hay esa rebeldía. Y eso le hace falta al Real Madrid también, porque no hay una voz de mando, no hay alguien que... Y bueno, Luka Modric no puede hacer. No. Ayer debatíamos también en ¿cómo se llama? En TV Sport Studio, con Diego, que yo le decía, para mí pierde mucho el Madrid teniendo a un Valverde lateral derecho. Sí. Que no confías también. Me dice, no, pero es que un equipo tiene que tener polivalencia. Pero yo le decía, al final, ¿a dónde te funciona más Valverde? O sea, que tenés que tener polivalencia. Pero metés al lado de izquierda y metés a Valverde en el medio campo, perdés mucho en el ataque del Madrid. Eso es a mi juicio, ¿no? Y sobre todo porque, digamos, la historia del fútbol inglés tiene que ver con los winners, ¿no? Con los extremos bien abiertos, y vos sabés que el partido lo vas a jugar así o que te lo van a jugar así. A mí me parece que Alaba en ese aspecto tiene, o en un momento probablemente fue el mejor lateral izquierdo del mundo o de Europa, pero hoy por hoy uno de los mayores soldados que tiene el Real Madrid es el lateral izquierdo, es Fran. ¿Fran? Sí, Fran. Es Fran. Y si vos necesitabas, o sea, tenés al equipo más o al jugador más determinante por la banda de ellos, necesitas un tipo que eso sea un relojito tácticamente. Sí, es un jugador limitado a la hora de la salida, pero tú lo que necesitabas en Inglaterra, sobre todo por cómo venía el Arsenal en su volumen de juego y cómo venías tú defendiendo, es eso, ¿no? Mantener el cero o mantener la serie abierta. Yo estoy completamente de acuerdo. En el primer tiempo se podía justificar por lo que decimos. Terminó 0-0 y el Madrid tuvo 2 o 3 oportunidades, contragolpe. Pero la rebeldía que se necesitaba en el medio de la cancha es la que normalmente tiene Valverde, porque es alguien que te salta línea, que mete pata, que con los trazos de la mitad de la cancha tiene otra visión. Lo mismo que pasa y eso no lo tiene Camavinga en el medio de la cancha. No lo tiene, sí, es un jugador con mucho músculo, mucha fuerza, pero tiene pasa de ahí. Muy poca salida, y eso tiene que ver con Bellingham. Él tiene que ir a veces cuando Mbappé o Vinicius se van al costado o vienen muy atrás, se tiene que meter entre los centrales, y después lo que hace Bellingham tiene que jugar de medio centro y terminar defendiendo de 9. Entonces hace un desgaste físico importante. Y es de los más centrados también a la hora de hacer mea culpa. Ayer decía, bueno, tuvimos suerte que no llevamos más de 3. Fue el único. Y claro, porque entendió cómo fue el juego. Sí. Bueno, pero creo que esta fue una sorpresa quizás en cuanto al abultado que fue el resultado. Sí. Como lo dijo Bellingham, pudieron ser más tantos. Al final creo que lo que puede pasar en el Santiago Bernabéu, para muchos lo titulan como si puede haber una remontada, si puede haber un milagro de parte del Real Madrid. No sé si ustedes piensan que puede dictaminar esta situación también, que un Real Madrid nuevamente involucre esa parte de la experiencia que tiene
en estas instancias y darle vuelta a este tipo de resultados. El famoso matar o morir. Creo que ha sido el equipo que históricamente más ha estado en esta situación y probablemente la superó con los árbitros, con lo que sea. Pero tenés que tener una actitud para querer superarla. Entonces, yo creo que hoy tiene mucho menos armas de las que tuvo en remontadas anteriores, sobre todo en la última Champions que gana, con Mbappé de 9, con Benzema de 9, pero puede pasar, es fútbol. Así como el Arsenal tuvo su partido soñado, el Real Madrid puede volver a tener un partido donde por lo menos lo lleve a los penales. Sí, mira, lo que pasa es que ya hemos visto lo que hace el Madrid. Ahora bien, a mí me preguntás, es que es lógico, y aquí quitando un poquito ya al final el corazoncito, tu cabeza, y siempre vos decís, podemos hacerlo, porque de poderlo hacer, y ya hemos visto unas remontadas épicas del Madrid, pero eso, los cuentos de hadas no son todas las temporadas, y ya hemos visto también en aquel momento que he eliminado con el Ajax, en otro momento con el Chelsea, que también estaban así y cuesta remontar. Yo en esta temporada al Madrid no le veo que vaya a remontar. Por ahí he hecho un gol en los primeros 15 minutos del partido, se puede meter, pero yo dudo mucho que el Madrid no vaya a recibir gol. Sí, yo también. Que no vaya a recibir gol. Sobre todo teniendo un Saka... o sea, vas a meter 3, pero probablemente van a meter 1 o 2. Sí, tan profundo como fue. Si tenés, no al Arsenal, sino que a Saka tan profundo como el otro día, te va a terminar haciendo un montón de problemas. A mí me parece bueno, por lo menos ayer, ¿no? Fue el clásico extremo inglés, de esos que hacen un surco por la banda y que en el mano a mano son súper vistosos. A mí el partido... del extremo derecho del Arsenal me encantó. Bueno, vamos a esperar qué es lo que pasa en el Santiago Bernabéu, pero también otro de los resultados en esta instancia de cuartos de final de ida de Champions. El Bayern de Múnich cae en casa frente al Inter con tantos de Lautaro Martínez, también de Fratesi al 88 y Müller, que descontaba para el Bayern al 85, un resultado que pone al Inter como el conquistador de Múnich y confirma que es mucho más, como lo han mencionado, que el gallo tapado en Champions. Ha dado la sorpresa. Es el puntero en la liga italiana, es un equipo muy parejo. Lo de Nicolo Varela fue muy bueno, pero muy bueno, un jugador fantástico, y después se nota que es un equipo que tiene una dinámica en la cual, típico italiano, defiende muy bien, y a la hora de atacar vos tenés delanteros como Lautaro y como Thuram, y te pueden armar la jugada que te armaron en el primer gol, sobre todo porque eso, ¿no? Parecía que cuando el delantero belga que era la pareja de Lautaro el torneo pasado, que ahora se fue a Napoli, ¿cómo que se llama el moreno, el grandote? Lukaku. Que cuando se fue Lukaku parecía que Lautaro no iba a encontrar otra pareja similar. Thuram... Perfecto, han tenido un complemento, ha sabido ser lo que necesitaba el equipo, y eso lo lleva, no es un equipo que le hacen muy pocos goles y que encima con delanteros de esa calidad puede dar el salto que dio ayer en Múnich. Con este resultado que marca el Inter en condición de visitante, cierra en casa esta instancia de cuartos, ¿es un equipo que sorprende o ya lo ven como un contendiente real a ir por la Champions? No, es que, mira, yo creo que todos los que están aquí, sí, menos, y te digo sinceramente, yo solo descartaría al Aston Villa. Sí, por historia. Y por momentos y demás. Yo solo descarto al Aston Villa. Y al Dortmund. Yo estoy hablando de más ahorita, pero no veo al Aston Villa o Dortmund. Esos dos son los únicos que en papel, Sí. Porque estamos ya a minutos de que comience el partido del Barça. Pero en papel son los dos. Y pueden dar la sorpresa a cualquiera de los dos. El París, que venía muy bien y hoy capaz le da vuelta el Aston Villa. No sé. Pero en papel, me refiero en papel, esos son los equipos que no tienen. Ahora, el Inter tiene argumentos, tiene armas, y ayer lo demostró, que es un equipo que está hablando en serio. Sí, pero no sé si tiene suficientes armas para un París, para un Barça.
Que mira, también, acordémonos, el Bayern Múnich, la defensa la tiene desfragmentada. Parchadísima, no tiene su arquero No está titular. su arquero titular, no está Upamecano, está lesionado, fuera toda la temporada, no está Alphonso Davies, fuera toda la temporada, no está su motor, Musiala. O sea, estás hablando de que ha perdido 3-4 jugadores importantísimos. Importantísimo, de verdad. De verdad, importantísimos, que son titulares en este equipo. No digo que a esos niveles encontrás buenos jugadores, porque para estar en el Bayern Múnich tenés que ser alguien fuera de lo normal. Pero no sos esos jugadores. No, y la dinámica ayer del partido fue esa, ¿no? El típico Bayern, un equipo bien ordenado, con sus automatismos, pero no tenía ese jugador que rompe el molde, ¿no? Lo que hizo Musiala en toda bueno, desde que apareció en la primera división, ¿no? Que es un jugador que te da el salto de calidad, que te junta 3 o 4 jugadores, que te abre espacios, que te hace desesperar a los rivales, sobre todo un equipo italiano, ¿no? Que suelen ser fuertes, entonces te obliga a refugiarte más atrás. Y ayer no tuvo ese desahogo, y en ese aspecto el Inter fue muy inteligente, ¿no? Se defendió muy bien, lo que decimos, ¿no? Un equipo que trabaja mucho en función de grupo, de equipo, sacrificados los delanteros, y a mí me parece que a pesar de hablar poco, tiene uno de los mejores porteros de Europa, Jan Sommer. Encima ese era el doble espía, ¿no? Sí, sí. El año pasado Jan Sommer estuvo todo el año con el Bayern de Múnich y sabe, conoce bien por dónde le podían hacer daño a ese equipo, y más teniendo menos armas de las normales. Son 8 bajas las que tenía el Bayern de Múnich ayer, por 4 que tenía el Inter, pero las condicionantes de jugadores titulares para el Bayern eran mucho más que las que tenía el Inter ayer. Vamos a hacer la primera pausa. Al regresar vamos a analizar también los partidos que se disputan hoy en Champions en minutos, en donde el Barcelona se enfrenta al Borussia Dortmund y el cuadro